Buenas tardes, desde la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, les damos la bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se encuentran conectados la tarde de hoy. Les presentamos la conferencia Idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, la cual estará a cargo de Carolina Castillo, quien es profesional de asistencia técnica del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. Es abogada especialista en regímenes laborales del Estado y régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil. También es magíster en gerencia pública y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Antes de empezar la sesión, queremos recordarle lo siguiente. Para obtener la constancia de participación, es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por lo menos 72 minutos, que equivale al 80% de la duración total de este evento. Si tiene preguntas para la expositora sobre el tema que vamos a desarrollar, las deben dejar en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de Zoom para realizarlas en la ronda de preguntas. Durante la sesión utilizaremos la plataforma WooClap. El equipo de soporte técnico les compartirá el link a través del chat para que se puedan conectar y responder a las preguntas que veremos en pantalla. Los invitados que pueden enviar sus informes de cumplimiento en el siguiente enlace que estamos dejando en estos momentos en el chat de Zoom, es necesario que lo hagan, por favor. Es importante para luego que el equipo adecuado pueda leer los informes que ustedes están dejando. El equipo de soporte técnico volverá a enviar el link a través del chat para que puedan enviar sus informes de cumplimiento. No lo olviden. Ahora sí, Carolina, te damos pase para que puedas iniciar tu exposición. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. ¿Me puedes confirmar que me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos muy bien. Muy bien, gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos su participación el día de hoy en la conferencia. Como comentó Ana, hemos compartido con ustedes un enlace a un formulario de Google a través del cual como dinámica de esta conferencia que tiene por finalidad explicar el procedimiento de verificación de cumplimientos en el marco de la Ley 31419, ¿no? Queremos que ustedes nos compartan los informes que han elaborado, sea en archivo Word o sea en archivo PDF, para que nosotros los podamos revisar, leer y enviar recomendaciones de mejora en el marco de lo que voy a señalar el día de hoy, ¿no? Estos, estas respuestas a los documentos que ustedes nos envíen les vamos a remitir a su correo electrónico con el cual ustedes indiquen en este formulario. Por eso es muy importante que cuando ustedes completen el formulario, tengan mucho cuidado al momento de digitar el correo electrónico para que de esta manera les podamos hacer llegar, ¿no? Las recomendaciones de mejoras que se puedan advertir en el caso de los informes que nos remitan. Bien, entonces la conferencia del día de hoy va a tratar en primer lugar de la explicación de cómo se hace la evaluación de cumplimiento en el marco de la Ley 31419. Luego vamos a tener algunas preguntas que hemos preparado para ustedes para corroborar que ustedes han comprendido lo que le estamos explicando el día de hoy, ¿no? Y luego también vamos a absolver las consultas que ustedes realicen, ¿no? Entonces voy a dar inicio a la presentación. Permítame un momentito para poder compartir mi pantalla. Ya, entonces ahora ya se ve. Bien, la conferencia del día de hoy se denomina Idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, Ley 31419. Vamos a revisar un poco los antecedentes de la ley que desde su vigencia, ¿no? Vamos a recordar un poco las leyes que salieron después. En primer lugar, el hito número uno, digamos, es el 15 de febrero del año 2022, ya hace 2 años. Se aprobó la Ley 31419, que se denomina Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción y otras disposiciones.
¿Qué significa libre designación y remoción? Quiere decir que en otros términos o en términos comunes, funcionarios y directivos de confianza. Luego, el 18 de mayo, como podemos ver aquí, se publicó el reglamento de la ley que fue aprobado con Decreto Supremo 053-2022 PCM. Este reglamento otorgó un plazo de 30 días hasta el 18 de junio del 2022 para que las entidades revisaran que los funcionarios y directivos que se encontraban designados, vinculados con las entidades, cumplieran con los requisitos del perfil del puesto de la entidad y así como los de la ley 31419 y además se verificara que no tuvieran impedimentos para el acceso a la función pública. Luego de ello también hay que recordar que este reglamento otorgó un plazo de 180 días para que las entidades adecuaran sus instrumentos de gestión a la ley 31419. ¿Cuáles son estos instrumentos de gestión? El CAP provisional o el CPE y el manual de clasificador de cargos o manual de perfiles de puesto en caso de las entidades que son ley del servicio civil, ¿no? Los instrumentos de la ley de servicio civil son el CPE y el manual de perfiles de puesto. En el caso de las entidades 276 o 728 es el CAP provisional o el manual de clasificador de cargos. ¿Por qué se dio este plazo? Porque respecto del CAP provisional, la ley 31419 estableció algunas reglas nuevas para computar o para calcular el límite del personal de confianza, ¿no? ¿Qué es lo que indicó? Que adicional a los cargos que ya se tienen contemplados en el CAP o en el CPE, se tenía que adicionar el número de trabajadores que estuvieron contratados al 15 de febrero, trabajadores del régimen CAS contratados al 15 de febrero del 2022. Entonces, tenías que tener tu reporte de cuántos trabajadores tenías bajo el régimen CAS al 15 de febrero y eso lo sumas con tus cargos del CAP y a eso le aplicas el 5%, ¿no? Entonces, por eso era importante que actualizaran sus documentos de gestión si es que era necesario para que pudieran tener una adecuada identificación de sus cargos de confianza. Y en cuanto al manual de clasificador de cargos o manual de perfiles de puesto, era necesaria la adecuación porque la ley 31419 estableció límites mínimos básicos para todos los cargos de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, lo cual quiere decir que las entidades tenían que revisar su manual de clasificador de cargos respecto de aquellos cargos de funcionarios o directivos que estaban clasificados como de confianza para verificar que contuvieran, ¿no? Que tuvieran los requisitos mínimos que establecía la ley 31419. Luego de esto, el 3 de marzo, perdón, el 27 de enero, ¿no? Yendo en orden, el 27 de enero del 2023 se publicó la ley 31676 por el Congreso, se aprobó esta ley que modificó el Código Penal, el artículo 381, como podemos ver, y que estableció esta modificación. Ahora hay un tipo penal que indica que el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 60 a 120 días multa. También estableció que el que acepta el cargo sin contar con estos requisitos legales, que es decir, los requisitos que establecen los documentos de gestión de cada entidad, será reprimido con las mismas penas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la labor que hace la Oficina de Recursos Humanos al momento de verificar el cumplimiento de requisitos en el marco de la Ley 31419 y de sus propios instrumentos de gestión, porque hay responsabilidad, no solo administrativa, ¿no? Aquella que la propia entidad puede determinar sobre sus funcionarios por incumplimiento de normas del ordenamiento jurídico, sino que también va a haber también la posibilidad de una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los gestores de recursos humanos conozcan cómo aplicar adecuadamente la ley 31419 y su reglamento para evitar riesgos, contingencias de responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, ¿no? Para evitar ello para el titular de la entidad y también para el jefe de recursos humanos. Bueno, luego, la siguiente norma que se emitió fue el decreto legislativo 1544, el 3 de marzo del 2023, la cual estableció que
de acuerdo a la ley 31.419, también estos requisitos aplican a los titulares adjuntos, presidente y miembros de consejos directivos de organismos técnicos especializados que, teniendo causales de remoción regulada, no cuentan con requisitos y o procedimiento establecido para su designación en el cargo. Es decir, la norma de creación de la entidad estableció requisitos para la salida de esos cargos, es decir, por ejemplo, por inhabilitación, por, digamos, algún incumplimiento normativo, por renuncia, pero no estableció cómo se designaban estos cargos de funcionarios o directivos. Entonces, eh, quiere decir que al no haberse regulado cómo ingresan, qué requisitos tienen que cumplir o si pasan por un procedimiento para ingresar a estos cargos, significa que son cargos de confianza, cargos de libre designación y remoción. Es por ello que a estos que se han identificado en esta ley, Decreto Legislativo 1544, también le aplican los requisitos de la ley 31.419. Bien, entonces ya habiendo visto los antecedentes y el marco normativo relacionado a la ley 31.419, ahora vamos a ver las responsabilidades y los roles que establece la ley. En primer lugar, a Servir le asignan la responsabilidad de brindar asistencia técnica a las entidades, así como de establecer los criterios técnicos para la correcta aplicación e interpretación de la norma y la supervisión de su cumplimiento, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya ha estado sujeto a un procedimiento de supervisión de Servir en el marco de la ley 31.419, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una forma en la cual la norma ha establecido las responsabilidades de Servir, ¿no? Hacer supervisión. También establecer los criterios técnicos que vamos a verlos en esta conferencia, ¿no? Que voy a indicarlos más adelante. Para los funcionarios y directivos de libre designación y remoción, ¿cuál es la responsabilidad que establece la ley? Indica, deben acreditar antes de su vinculación que cumplen con los requisitos mínimos que exige el perfil del puesto que ocupará, ¿no? Y para las oficinas de recursos humanos, a cargo de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para las nuevas designaciones, en estos puestos de funcionario directivo en la entidad, también tiene la responsabilidad de formular o adecuar los documentos de gestión de la entidad, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un momento, actualizar o adecuar el manual de clasificador de cargos o el manual de perfiles de puesto, el CAP o el CP. Ahora vamos a revisar los pasos que son necesarios para hacer la evaluación de cumplimiento en el marco de la ley 31.419. En primer lugar, el primer paso es identificar el perfil del cual voy a evaluar el cumplimiento. Siguiente paso es tener la solicitud de evaluación que la presenta la máxima autoridad administrativa de la entidad o el funcionario a cargo de la entidad. Tercer paso, evaluación del cumplimiento del perfil del puesto. Cuarto paso, verificación de impedimentos e incompatibilidades. Quinto paso, la emisión del informe. Y tercer paso, la emisión de la resolución de designación. Bien, entonces acá vamos a ver en esta lámina digamos, el proceso ya dibujado para que lo podamos entender de manera global, ¿no? Como podemos ver aquí, el procedimiento va a iniciar con el envío de la solicitud de evaluación por parte de la máxima autoridad administrativa de la entidad o del funcionario público a cargo de la entidad. En algunas entidades, el titular de la entidad es un funcionario público. Por ejemplo, en las municipalidades, el titular de la entidad es el alcalde, ¿no? Entonces, el alcalde remite copia del currículum vitae documentado de la persona propuesta a designar a la Oficina de Recursos Humanos para que se revise, por ejemplo. Siguiente paso, verificación del cumplimiento del perfil del puesto. Una vez que ya se ha remitido a la Oficina de Recursos Humanos, es la Oficina de Recursos Humanos la que va a verificar este cumplimiento de requisitos. ¿Con qué? Con el instrumento de gestión de la entidad, que puede ser el MSC. Hay entidades que todavía no han probado su MSC y tienen MOF. En ese caso, en ese supuesto de ausencia del MSC, pues van a tener que utilizar su MOF. O en todo caso, el perfil individual que se aprobó en el marco de la Directiva 04/2019 que permitía aprobar perfiles individuales. Actualmente las directivas vigentes de perfiles la directiva vigente ya no permite aprobar perfiles individuales, pero aquellas entidades que lo aprobaron con el marco normativo que estaba vigente en esa oportunidad pueden seguir utilizando esos perfiles.
¿Qué más va a verificar? Que cumplen los requisitos de la ley 31419 y su reglamento en caso que no los hubiera contenido, en caso que la entidad no hubiera actualizado su documento de gestión. Y otras disposiciones específicas que estuvieran en marcos normativos emitidos por entes rectores, ¿no? Cuando no cumple alguno de los requisitos establecidos en el perfil, la respuesta que va a dar el informe es negativa, ¿no? Entonces, elabora el informe de incumplimiento, porque la persona no cumple, aunque no cumpla un solo requisito, ya no puede ser designada. Entonces, ahí concluye el procedimiento. Pero, ¿qué pasa si sí cumple? Entonces, ahí vamos al siguiente paso, que es la verificación de impedimentos e incompatibilidades para el acceso a la función pública, ¿no? En esta verificación de cumplimiento de no tener impedimentos, vamos a acudir al anexo 1 del reglamento de la ley 31419. Este reglamento tiene un anexo 1 que se denomina Compendio Normativo sobre los impedimentos para el acceso a la función pública y contiene el listado de las normas que establecen impedimentos. Entonces, es por ello muy importante que cada entidad, de acuerdo al sector al que pertenece, al nivel de gobierno, revise este marco normativo para que identifique cuáles son las normas que le aplican en el caso específico del cargo, ¿no? Entonces, además de eso, vamos a revisar los registros de obligatoria verificación, que ya están señalados en la norma y que lo vamos a ver de manera más específica más adelante, ¿no? También otras prohibiciones e incompatibilidades que están identificadas también en este compendio. Entonces, una vez que verificamos todo este listado de impedimentos e incompatibilidades, si la persona no tiene ninguna restricción, entonces ya se puede elaborar el informe concluyendo que la persona cumple con los requisitos del perfil, más no tiene ningún impedimento o incompatibilidad. Y este informe lo emite el jefe de recursos humanos de la entidad y lo eleva a la máxima autoridad administrativa o al funcionario público que le corresponde hacer la designación en el cargo, y es el funcionario el que va a proceder con la emisión de la resolución y la publicación de corresponsal. Bien, entonces ahora vamos a ver más detalle el paso 1. Como habíamos mencionado, este es identificar el perfil, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer la Oficina de Recursos Humanos es identificar el perfil de cargo que se requiere cubrir. Puede ser el perfil que está contenido en el manual de clasificador de cargos, el manual de organización y funciones, perfiles individuales aprobados. Si la entidad ya verificó, digamos, mejor dicho, si la entidad ya adecuó su documento de gestión de perfiles a la ley 31419 y su reglamento, es decir, ya lo contiene, ya cuando haga su informe de verificación de cumplimiento, ya solamente utiliza este manual de clasificador de cargos. Pero ¿qué pasa con las entidades que aún no han actualizado su manual de clasificador de cargos? Lo que van a tener que hacer es verificar que cumple los requisitos de su manual de clasificador de cargos y compararlos con los requisitos de la ley 31419. También se va a tener que verificar el cumplimiento de requisitos de la ley 31419, ¿no? Y en caso que coincida el mismo requisito, por ejemplo, en experiencia general, el manual de clasificador de cargos dice, no sé, de repente 2 años de experiencia y la ley 31419 te pide 3 años de experiencia, entonces ya no aplicas el requisito de los 2 años y vas a aplicar el requisito de los 3 años de la ley 31419 porque es más exigente y además es el nivel mínimo de experiencia general que está pidiendo la ley, ¿no? Y así, en cada caso particular se va a tener que analizar, hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, puede ocurrir que hay entidades que todavía no han aprobado su manual de clasificador de cargos y tienen su MOF. El MOF ya no se puede modificar, por lo tanto, ahí de todas maneras van a tener que hacer la comparación, digamos, de los requisitos del MOF más los requisitos de la ley y van a tener que verificar que la persona cumpla ambos requisitos, porque es el documento de gestión de perfiles que tiene la entidad, es el que tiene que cumplir también el candidato que podría ingresar a trabajar en la entidad en un cargo de confianza o de libre designación y remoción. Y acá les estamos mencionando que también pueden ser perfiles aprobados para cargos del CAP de acuerdo a la Directiva 04/2017, ¿no? Que es la que permitía aprobar perfiles individuales, ¿no? Que a la fecha ya no se encuentra vigente. Luego, eh, una recomendación que como Oficina de Recursos Humanos tendrían que hacer al funcionario es que antes de proponer a un candidato revise los requisitos del perfil y le comunique al candidato estos requisitos para que el candidato pueda presentar la documentación
necesaria, pertinente para cumplir y acreditar estos requisitos. De manera que cuando el CV documentado llegue a la Oficina de Recursos Humanos, este ya llegue completo, ¿no? Se facilita el trámite de la evaluación. Si se trata, por ejemplo, de un candidato que ya pertenece a la institución, es un servidor FAS, es un servidor 276, 728 de la entidad, puede acudirse a hacer la verificación con la documentación que obra en el legajo del trabajador. Para ello, también es muy importante revisar la Directiva 01-2023, Servir-GDSRH, que regula los legajos de los trabajadores, el procedimiento de administración de legajos y establece que es la Oficina de Recursos Humanos la que em, em, realiza campañas para la actualización de los documentos de los legajos de los trabajadores, ¿no? Entonces, tener legajos actualizados permite también, se relaciona con este procedimiento de verificación de cumplimientos, ya que les va a permitir hacer una evaluación más rápida de los requisitos. Ahora vamos con el siguiente paso. En este caso es la solicitud de evaluación. Como habíamos mencionado, esta la realiza el funcionario público, la máxima autoridad administrativa de la entidad, remitiendo el CV documentado del candidato a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Qué es lo que debe contener esta solicitud? Debe tener la totalidad de documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos del perfil del puesto, de la Ley 31.419 y su reglamento, y en caso que sean funcionarios, los requisitos del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, porque esos requisitos aplican a todos los cargos de funcionarios. Por ejemplo, en una municipalidad, ¿quiénes son funcionarios? El gerente municipal, ¿no? En el caso del gobierno regional, el gerente general regional. Entonces, también tiene que cumplir los requisitos del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. Además, también se recomienda que incluya los reportes de los registros de obligatoria revisión. Por ejemplo, el registro de no tener inhabilitaciones que está contenido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? Y también, por ejemplo, el anexo 2 del reglamento de la Ley 31.419, que es una declaración jurada. Ese anexo también tiene que ser presentado con el currículum vitae, ¿no? Entonces, por ahí también para mejora de los procesos de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Recursos Humanos también podría aprobar una directiva, un lineamiento interno que regule este procedimiento con todos los formatos que tenga que tener em, esta solicitud que remita el funcionario máximo autoridad administrativa, para que ya está predeterminado y ya el funcionario o la máxima autoridad administrativa ya lo sepa, y cuando remita toda la documentación se ciña lo que dice sus lineamientos internos, ¿no? Que ya, por ejemplo, podría tener la copia de este anexo, la mención al artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. De esta manera ya la Oficina de Recursos Humanos puede trabajar de una manera más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el candidato no remite la documentación que les estamos mencionando aquí? Pues ahí en ese caso, el artículo 28 del reglamento de la Ley 31.419 menciona que la Oficina de Recursos Humanos puede solicitar al candidato mayor documentación que le permita acreditar el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar solo con la documentación que me remita, sino que si es que no consideramos que tenemos duda en algún documento y necesitamos un documento adicional, como les voy a mencionar de repente más adelante, se lo vamos a tener que solicitar al candidato, ¿no? Y el plazo para la respuesta no está definido por la norma, por lo que queda a criterio de la Oficina de Recursos Humanos verificar, considerar, evaluar cuánto de plazo se le va a otorgar para remitir la documentación complementaria. Ahora vamos a entrar a ver el paso 3, que es la verificación de cumplimiento del perfil del puesto, ¿no? En este caso, vamos a ver algunos elementos que contienen, digamos, los elementos básicos que contiene un perfil del puesto, ¿no? Para aquellos que han llevado el curso de perfiles de puesto, va a ser mucho más sencillo la comprensión de esta parte, ¿no? Y de igual manera los invitamos a que se puedan inscribir en los cursos que están activos, que están vigentes en la Escuela Nacional de Administración Pública. Tenemos el curso de diseño de perfiles y también tenemos el curso de eh, idoneidad, ¿no? De la Ley 31.419. Están abiertas las vacantes para que ustedes puedan inscribirse. Es un curso MOOC en el cual ustedes se inscriben y cuando tengan tiempo libre pueden realizar las tareas de este curso, ¿no?
Ahora, yendo a revisar lo que es la formación académica, que es un elemento del perfil del puesto, vamos a tener en cuenta que en el caso de la ley 31419 se ha indicado que los títulos y los grados académicos deben estar inscritos en el registro de SUNEDU. Y si se tratara de un título extranjero que no ha podido ser revalidado por SUNEDU, entonces puede estar inscrito en el registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero que administra Servir. De esta manera, solamente en esos casos, es decir, que esté inscrito en SUNEDO o que esté inscrito en el registro de Servir, va a poder ser posible convalidar o validar esos títulos o grados, ¿no? Para efectos de la ley 31419. Solamente para el caso de la ley 31419, la norma expresamente ha indicado en su artículo 28 del reglamento que es necesario que estos títulos o grados en el marco de la verificación de cumplimiento de requisitos deben estar inscritos en SUNEDO. ¿Qué pasa si no está inscrito en SUNEDO? Pues ese va a ser un impedimento para que en el informe de cumplimiento lo vamos a tener que señalar y esa persona no va a poder vincularse en este cargo de libre designación y remoción. Entonces, aquí también tener en cuenta que la ley y el reglamento en algunos casos han establecido equivalencias, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, puede ser que alguna persona no tenga título universitario, pero tiene bachiller y tiene maestría. Entonces, para poder verificar el cumplimiento de este requisito de formación académica, va a ser necesario que ese bachiller y maestría que queramos convalidar esté inscrito en SUNEDO. Si el grado de bachiller está inscrito en SUNEDO, pero el grado de maestría no, entonces no va a cumplir el requisito. Tienen que estar los dos inscritos. Todo tiene que estar inscrito en SUNEDO. Bien, ahora, queremos mencionar respecto a la experiencia general que es todo aquel tiempo en el cual la persona ha prestado servicios, sea bajo un régimen laboral o bajo otra modalidad de contratación, y se va a contar desde el momento, en el caso de la ley 31419, en el cual se pide estudios, sean técnicos o universitarios, se va a contar a partir del momento de haber egresado de la formación universitaria completa o técnica completa. ¿Con qué documento se acredita haber egresado? Con el certificado o diploma de egresado. Por eso es muy importante que al momento de solicitar la documentación al candidato, si el candidato no ha presentado su documento de egresado, ustedes se lo soliciten. Si le solicitan y no se los presenta, entonces ustedes van a considerar la experiencia a partir del grado de bachiller o si no, si es que no lo presenta, desde el título profesional, ¿no? Esos son los hitos a partir de los cuales se contabiliza la experiencia general y también las experiencias específicas. Ahora hay que tener en cuenta que las prácticas preprofesionales y profesionales han sido materia de la emisión de la ley 31396. Y esta ley 31396 ha establecido que estas prácticas preprofesionales, sobre todo las preprofesionales, se van a considerar como experiencia laboral. Las profesionales también, ¿no? Ambas, las prácticas por tradición, digamos, al no ser un régimen laboral, no tienen la condición de experiencia laboral, pero por mandato de la ley 31396 esta experiencia de prácticas va a ser considerada como experiencia laboral. Entonces, para efectos de contabilizar la experiencia tanto general como específica, va a ser posible y ya tenemos informes técnicos emitidos por Servir sobre este tema. Por ejemplo, el informe técnico que podemos ver en la parte acá inferior, el informe técnico 1878 del año 2022, nos indica que esta experiencia puede ser considerada tanto para la experiencia general como para la experiencia específica, y recordemos que la específica tiene tres tipos, ¿no? Experiencia en el puesto cargo, experiencia mínima en el puesto cargo, la experiencia en la función o materia o la experiencia en el sector público, ¿no? Entonces, dependiendo de cada caso, va a poder ser aplicada, ¿no? Solamente considerar que en el caso de prácticas preprofesionales, lo que establece la ley 31396 es que esta práctica, para que sea convalidada como experiencia laboral, tiene que haber tenido un periodo no menor de 3 meses o hasta cuando el estudiante hubiera adquirido la condición de egresado.
¿no? Y en el caso de las prácticas profesionales, por un periodo máximo de hasta 24 meses se va a poder considerar esas prácticas. Ahora, como ya había mencionado un poquito hace un rato, tenemos tres tipos de experiencia específica, ¿no? Igual la experiencia específica, como hemos mencionado, se va a contabilizar, al igual que la experiencia general, desde la condición de egresado. Para ello tenemos el diploma o certificado de egreso. Si no lo presenta, igual vamos a contabilizar desde el grado de bachiller. Y si no tenemos el grado de bachiller, desde el título profesional. Bien, ahora, ¿por qué menciono los tres tipos de experiencia específica? Porque en la ley 31.419 se ha recogido también este criterio de los tipos de experiencia específica, ¿no? Solo que en el caso de la ley 31.419, cómo aplicar esto o cómo evaluar estas experiencias ha sido desarrollado a través de informes técnicos que están disponibles en la página web de Servir. Entonces, a continuación vamos a ver cada uno de estos tipos de experiencia específica y cómo se evalúan en la ley 31.419. Bien, primero la experiencia en función o materia, ¿no? Em, en la ley 31.419, en el reglamento también, se ha considerado la frase experiencia específica en función o materia, ¿no? Y una consulta recurrente era, entonces, como la norma dice función o materia, tengo que escoger una de ellas, no puedo utilizar ambas, ¿no? Entonces, a través de informes técnicos, que ya se los voy a detallar más adelante, vamos a ver que la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha explicado que la experiencia específica en función o materia puede validarse una o la otra o ambas. Por ejemplo, si me piden 3 años de experiencia en función o materia, puede ser que la persona acredite de repente 1 año en la función y 2 años en la materia. Con esos sumados se tienen los 3 años de función o materia, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. En estos informes se ha hecho la definición que la experiencia en la función es aquella obtenida en el desarrollo de actividades vinculadas al puesto que se está evaluando. En el caso de la experiencia en la materia, esta consiste en relación a las temáticas vinculadas al puesto que se está evaluando, y la experiencia en la función y la materia es aquella obtenida en relación a las actividades y temáticas vinculadas al puesto que se está evaluando. ¿Qué documentos se necesita para hacer la evaluación de la experiencia en función o materia? En el caso de la ley 31.419, se va a tener que solicitar al candidato la presentación de los perfiles de puesto, términos de referencia o instrumentos de gestión, por ejemplo, el reglamento de organización y funciones o manual de operaciones, en el caso de que el perfil del cargo no detalle de manera específica las materias que corresponden a ese órgano o unidad orgánica, porque es necesario tener esa información para poder hacer la evaluación de función o materia. Entonces, dentro del informe de cumplimiento o incumplimiento, se deberá especificar qué criterio, función o materia y materia se consideró para validar la experiencia en cada caso. Entonces, el análisis de cómo acredita esa persona la experiencia en función, en materia o función o materia, se tiene que desarrollar en el informe de cumplimiento. Para ello, vamos a tener en cuenta los informes técnicos que les estoy mostrando, el informe técnico 230 y el informe 383 del año 2023. Ambos señalan lo mismo, solo que en numerales distintos. Acá resaltado, por ejemplo, el numeral 2.8, que indica la experiencia laboral específica en la función o materia se acredita con la experiencia en una función o otra materia de manera independiente o incluso en ambas, función y materia es válida. Ello se evalúa indistintamente de la jerarquía con lo que se haya ejercido dicha ocupación. Es decir, cuando voy a evaluar función o materia, no voy a considerar que esa experiencia en función o materia haya sido en un cargo específico, por ejemplo, en un cargo de directivo o en un cargo de funcionario. Porque acá solamente estoy evaluando la experiencia en la función o la experiencia en la materia. No estoy evaluando la experiencia en el nivel mínimo de cargo de directivo o funcionario. ¿Por qué? Porque ese es otro tipo de experiencia. La voy a analizar cuando me soliciten analizar esa experiencia en cargo directivo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es muy importante porque es una pregunta también recurrente, ¿no?
las personas consultan, los gestores consultan. Cuando hago la evaluación de función o materia, esta experiencia en función o materia tiene que haber sido en cargo directivo y la respuesta que nos indica este informe técnico 230 y el 383 es que no necesariamente. No tengo que evaluar que esa experiencia haya tenido que ser en un cargo directivo. Puede haber desarrollado la experiencia en la materia, por ejemplo, en un puesto de analista, en un puesto de asistente, de coordinador, de responsable, de especialista, ¿no? Inclusive en experiencia de prácticas preprofesionales o profesionales, como lo hemos visto, porque hay una ley que considera que esa experiencia es laboral. Entonces, para hacer este análisis, ya en el informe 383 se ha indicado que se va a considerar dos elementos de la función. Por ejemplo, en el caso de la experiencia en la función, vamos a evaluar considerando dos elementos de la estructura de la función. Recordemos que la estructura de la función tiene tres elementos: verbo, objeto y resultado, ¿no? Entonces, solamente para la evaluación de la experiencia en la función vamos a considerar dos de estos elementos, el verbo y el objeto. Como vemos en este ejemplo, tenemos el verbo desarrollar y el objeto es los reglamentos, directivas y herramientas que regulan el marco conceptual, técnico y operativo del sistema administrativo. Otro ejemplo, podemos encontrar en algunas formas de redacción de funciones dos verbos: monitorear y evaluar las políticas y la aplicación de normas y directivas. En el último ejemplo tenemos otro que dice gestionar las políticas de estado de mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, esto podrían ser la función que se ha establecido para el cargo que requerimos cubrir. Entonces, digamos, hay un cargo que es el de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Y en la función dice desarrollar los reglamentos, directivas y herramientas que regulan el marco conceptual, técnico y operativo del sistema administrativo. Entonces, cuando tengamos que verificar el cumplimiento de la experiencia en la función, vamos a verificar que el candidato nos presente, además de la constancia de trabajo, de repente el perfil del puesto de cuando fue trabajador CAS, y de repente en ese perfil decía que su labor como analista era proyectar reglamentos, directivas y herramientas, o reglamentos simplemente. Entonces ya tiene el elemento del objeto y el elemento del verbo. No vamos a encontrar en muchos casos verbos iguales, pero van a haber verbos similares. Entonces, proyectar implica elaborar, ¿no? Para poder proyectar algo tengo que haberlo hecho. De igual manera, desarrollar implica elaborar. Entonces, ese análisis del verbo, de la similitud de los verbos, vamos a tener que desarrollarlos en el informe de cumplimiento. Por ello es importante que ustedes tengan en cuenta esta información y tomen nota de estos informes técnicos para que los puedan utilizar cuando elaboren los informes de cumplimiento. De igual manera, los estamos invitando a que en el enlace que hemos compartido al inicio de esta conferencia, ustedes puedan remitir los informes que hayan elaborado. No importa, de repente puede ser de años anteriores, no importa, si gustan ustedes pueden enviar uno que esté en proyecto. Lo importante es que nosotros queremos ayudarles a ustedes a identificar cuáles son las mejoras que pueden hacer en esos informes. Entonces ustedes, al remitirnos ese documento en archivo Word, en archivo PDF, nosotros los vamos a revisar y se los vamos a enviar indicándole recomendaciones de mejora. Bien, entonces esto es importante que lo tengan en cuenta cuando elaboren el informe de cumplimiento respecto de la evaluación, de la valoración del cumplimiento de la experiencia en la función. Voy a comparar el verbo y el objeto. Y como hemos visto en el informe técnico anterior, basta que cumpla una experiencia en una función. Pero como Oficina de Recursos Humanos siempre buscamos sustentar que esa persona es la idónea para ese puesto. Entonces, si tiene más funciones que pueden ser similares en distintas experiencias, como Oficina de Recursos Humanos, lo más conveniente es considerarlas en el informe de cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto, basta con uno, pero la recomendación es que puedan sustentar de mejor manera, con mayor información, con mayores experiencias del trabajador, que esa persona conoce de la función que requiere el puesto, ¿no? Que tiene la experiencia, tiene la expertise para poder hacer un buen ejercicio y desempeño de la función pública y que te va a tener buenos resultados, ¿no? Entonces,
Si hay más verbos, más funciones que se puedan identificar de la documentación que presente, pues no hay ningún problema, pero que ustedes lo puedan señalar en el informe de cumplimiento. Ahora, respecto a la experiencia en la materia, tenemos este informe técnico 229 del año 2023, que está disponible en la página web de Servir. En este informe nos han indicado lo siguiente: las temáticas que acreditarán la experiencia específica en la materia deberán ser analizadas en cada caso en concreto, las cuales pueden validarse respecto de alguna o todas las temáticas vinculadas al puesto o cargo que se está evaluando, ¿no? De este modo se pretende asegurar la idoneidad para su ejercicio, considerando aquellas que resulten sustanciales y adecuadas para su desempeño. Entonces, si es por ejemplo, si es una oficina de contratación pública, de abastecimiento, logística, como se llama, ¿no? En algunas entidades, pues puede ser que en el perfil del puesto del cargo identifiquemos diversas materias, pero no es necesario que cumpla todas, sino las más fundamentales. Esa sería la recomendación. Si es una oficina de abastecimiento que está relacionado, que es, digamos, parte del sistema de abastecimiento, sistema administrativo de abastecimiento, deberíamos identificar aquellas materias que estén mucho o estrechamente vinculadas al cargo, ¿no? Por ejemplo, contratación pública, no sé, programación de compras públicas, obras, inversión pública, identificar aquellas temáticas que están más vinculadas a las funciones del cargo y esas evaluarlas. Este informe también nos señala cómo hacer esa evaluación, y esto está indicado en este numeral 2.9. Nos indica: para la acreditación de la experiencia específica en la materia, puede considerarse la denominación del puesto o temática desarrollada en este, lo que podría bastar en algunos casos, o ser necesaria una evaluación más integral de la temática desarrollada. Para ello revisamos la misión del puesto, la ubicación del mismo en alguno de los sistemas administrativos de gestión pública, entre otros, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedo acreditar la experiencia en la materia? Vamos a ver que vamos a identificar cuál es la temática. Por ejemplo, acá tenemos materia o temática, es lo mismo, ¿no? Entonces, identificamos las temáticas en el perfil del cargo que requerimos cubrir y lo vamos a comparar con las temáticas que nos pueda presentar el candidato en las funciones o en el perfil del puesto o en la denominación del puesto que tenía en la constancia de trabajo que nos presente. Entonces, como vemos acá, la experiencia en la materia se evalúa comparando las materias de la experiencia previa con las materias de competencia del cargo que se requiere cubrir. Por ejemplo, aquí vamos a ver que hay una materia general y podemos considerar que hay materias específicas que forman parte o están dentro de la materia general. Por ejemplo, la materia ambiental. Dentro de la materia ambiental podemos encontrar la temática de conservación y uso sostenible de recursos humanos, la temática de diversidad biológica, áreas naturales protegidas, calidad ambiental, gestión y manejo de residuos sólidos, manejo de suelos, gobernanza ambiental. Y pueden haber muchas más que no están aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos presenta el candidato una experiencia en el puesto que se requiere cubrir de repente en la entidad pública es diseñar políticas públicas ambientales. Y el candidato nos ha presentado en su constancia de trabajo y adicionando su perfil del puesto, que tenía como función proponer políticas públicas en gestión de residuos sólidos y reciclaje. Entonces, como hemos visto, esta materia es específica, pero está relacionada a la materia general que es la ambiental. Entonces, vamos a desarrollar en el informe de cumplimiento que esta materia específica en gestión de residuos sólidos se relaciona con la materia de ambiental, ¿no? Porque es parte de ella, porque es una temática que se desarrolla en relación al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y ese sustento lo vamos a colocar en el informe de cumplimiento. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, ¿no? Dice, esta es la función del cargo que se requiere cubrir. Dice, supervisar la implementación de políticas públicas en prevención de salud. Es un término bastante general, prevención en salud o de la salud, ¿no? Y la experiencia que nos presenta el candidato es monitorear la implementación de políticas públicas en vacunación. Entonces, por ejemplo, si vamos a evaluar solamente la experiencia en la materia, vamos a ver que eh, la vacunación es una forma de prevención de la salud.
Entonces vemos que no son palabras idénticas. ¿No? En muchos casos no vamos a encontrar palabras idénticas, pero vamos a tener que investigar y ver si la vacunación forma parte de la prevención de la salud. Entonces, cuando encontremos de repente en Internet, tenemos una página, la página de la Organización Mundial de la Salud, que te dice cómo prevenir o métodos para prevenir problemas en la salud y dice la vacunación, entonces con ese sustento lo indicamos en el informe de cumplimiento, ¿no? Y por ejemplo, si tuviéramos que sustentar esta misma función en lo que es evaluación de la experiencia en la función, ¿no? Ya no en la materia, sino utilizarlo para la función, vamos que acá el verbo es supervisar y que aquí es monitorear, ¿no? No son verbos idénticos, pero podemos decir que monitorear implica una verificación, un adecuado control, ¿no? De las políticas públicas y es un símil de supervisar, porque quien supervisa también está controlando, está verificando que se cumpla con la implementación. Entonces, ese análisis de similitud, de cómo sustentar la similitud o de que hay una vinculación, una relación, de repente no va a ser idéntica el nivel de la exigencia, porque supervisar tiene un nivel un poco más alto que monitorear, pero está un poco relacionado. Entonces, ese análisis es el que se tiene que hacer en este tipo de verificación de cumplimiento de la experiencia en la materia. Ahora, habíamos visto que hay tres tipos de experiencia, ¿no? Experiencia específica. Y hemos visto la experiencia en la función en la materia y ahora vamos a ver la experiencia en el sector público. En el caso de la experiencia en el sector público es aquella que se ha desarrollado en entidades públicas del Estado peruano, también de las empresas públicas, porque las empresas públicas forman parte del sector público, ¿no? La experiencia es en el sector público, no en entidades públicas. Si dijera solo experiencia en entidades públicas, ahí sí estaría restringido solo a entidades públicas, pero la experiencia que solicita la ley 31419 es en el sector público. Y el sector público también está compuesto por empresas públicas, ¿no? Entonces, eso es el tipo de análisis que se tiene que hacer, que la experiencia haya sido en una institución pública, sea una empresa o una entidad pública, ¿no? También recordar que las sociedades de beneficencia pública actualmente ya no son consideradas entidades públicas, sino que son consideradas instituciones privadas. Por tanto, una experiencia en una institución privada no va a ser considerada para el sector, experiencia en el sector público, ¿no? Y en cuanto al nivel mínimo del puesto, es aquella experiencia requerida en el nivel mínimo del cargo estructural y opuesto, por ejemplo, puede ser practicante profesional, asistente, analista, especialista, coordinador, ya sea en el sector público o privado, en los casos que corresponden. Es decir, cuando analizamos el nivel mínimo del puesto, no estamos analizando si este ha sido en el sector público o privado, o si este solamente ha sido en el sector público, puede ser en cualquiera, pero acá nos estamos enfocando en la evaluación del nivel que nos pide en cada caso, en cada perfil del puesto. Entonces, en el caso de la ley 31419, para algunos cargos nos pide solamente experiencia de nivel mínimo directivo y en otros casos nos va a pedir un nivel menor al directivo como mínimo, que puede ser el nivel de especialista, coordinador ejecutivo experto o directivo, ¿no? Va a haber cargos en los cuales nos va a pedir este nivel mínimo. Entonces, ¿qué sucede si el candidato me presenta solamente experiencia? Por ejemplo, el requisito nos pide nivel de especialista, coordinador, ejecutivo. Y el candidato solamente tiene una vasta experiencia y solamente tiene experiencia en cargos directivos. Entonces, como este requisito es un nivel mínimo, si me presenta el cargo directivo es un nivel mayor al nivel de coordinador ejecutivo. Entonces, le voy a poder validar porque solamente aquí estamos verificando el nivel mínimo del cargo. Si tiene un nivel superior, cumple el requisito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si me presenta la experiencia o el requisito mínimo es de cargo directivo y me presenta un nivel de especialista coordinador? Si no hay una equivalencia que me permita acreditar esa experiencia con validarla, entonces no va a cumplir el perfil o el requisito que establece la ley 31419, ¿no? También hay una equivalencia que es que funcionarios de alta dirección de las entidades se les va a poder considerar como cargo directivo. Un nivel de funcionario sabemos que es un nivel más alto al directivo. Entonces, hay equivalencias que nos permiten en algunos casos, expresamente indicados en la ley o el reglamento, que podamos convalidar esa experiencia como funcionario. Entonces, ¿qué sucede en los casos que los candidatos presentan documentos que dicen
que trabajó, por ejemplo, como profesional, pero no nos dicen estos niveles que nos exige la norma, especialista, coordinador ejecutivo. ¿Cómo puedo verificar como gestor de recursos humanos que esa persona en ese cargo de profesional, ingeniero, abogado, tenía una responsabilidad de especialista o coordinador? Pues ahí la recomendación que hacemos es que ustedes puedan comprobar o comparar las funciones de ese cargo que tuvo de profesional, por ejemplo, con las funciones que tiene un especialista coordinador en el documento de gestión de perfiles de la entidad de ustedes, de su manual de clasificador de cargos, para que vean que si las funciones tenían la misma exigencia, porque hay algunas entidades en las cuales el nombre de especialista tiene un nivel de exigencia menor al de analista, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder sustentar que ese profesional tenía un nivel de especialista o un nivel de analista? Solamente acudiendo a mi documento de gestión, que es el manual de clasificador de cargos. ¿Qué sucede con aquellas entidades que no tienen manual de clasificador de cargo? En ese caso, les recomendamos que puedan acudir al manual de puestos tipo. El manual de puestos tipo es un instrumento, es un documento normativo que contiene los perfiles estandarizados de los niveles de puestos de la Ley de Servicio Civil. Y esos niveles de puestos es el insumo que utilizan las entidades para elaborar su MPP. ¿Por qué? Porque contiene un estándar de funciones según el nivel, lo cual me va a poder permitir comparar las funciones que tiene un especialista en un puesto estándar con las funciones que me presenta este candidato que tiene un nivel profesional. Entonces, voy a poder compararlo. Estas funciones, ¿son similares a las de un puesto de especialista o son similares a las de un puesto de analista? Y ese análisis lo realizo en el informe de cumplimiento para considerar válida esa experiencia como especialista, si es que así me lo indica la comparación, ¿no? Y en el caso del sector privado, cuando se trate de experiencia en el sector privado, por ejemplo, para nivel de cargo directivo, la norma nos indica que se va a tener que cumplir con algunos requisitos adicionales. Por ejemplo, el requisito de que ese cargo directivo haya reportado a la alta dirección de la institución privada, sea una empresa o una institución privada, o haya sido la alta dirección. ¿Cuál es la alta dirección de una empresa o una institución privada? La gerencia general, ¿no? Entonces, ¿cómo corroboramos que esa empresa tenía gerencia general? Pues la única forma es solicitándole al candidato que nos remita la constancia de registros públicos del estatuto de constitución de dicha empresa para verificar que realmente contaba con una alta dirección. Esa es la forma 100% segura de saber que esa empresa o institución privada tenía una alta dirección, para evitar cualquier contingencia futura, porque ha habido casos en los cuales las personas presentan una declaración jurada donde decían, sí, yo en mi empresa, yo trabajé como gerente de operaciones y tenía una alta dirección, yo pertenecía a la alta dirección, y cuando se va a verificar el estatuto de constitución de la empresa, se verifica que no existía esa alta dirección, porque era una EIRL de repente, ¿no? Y no configuraran una alta dirección. Entonces, se tiene que revisar lo que dice el Estatuto de Constitución para verificar que realmente pertenece a ese nivel, ¿no? Y otro punto importante que lo señalamos acá son las constancias de prestación de servicios. Son válidas para verificar tanto la experiencia general como la experiencia específica, pero es necesario que sea una constancia de prestación de servicio. O sea, no solamente recibir la orden de servicio, porque una orden de servicio es como un contrato, pero no sabemos si ese contrato se llegó a cumplir, si se culminó con la prestación de servicio en el plazo establecido. La única forma de saberlo es con la constancia de prestación de servicio. Entonces, cuando ustedes reciban una orden de servicio y no le presenten la constancia, es necesario tener la constancia de prestación de servicio o la conformidad para poder acreditar esa experiencia. Como habíamos mencionado, en el caso de la ley 31419, en algunos casos nos va a pedir como experiencia específica al nivel mínimo el cargo de directivo. Entonces, al respecto, en el informe técnico 059 del año 2023 se ha desarrollado cómo evaluar esta experiencia en cargo directivo, y lo que nos indica es lo siguiente. Se debe considerar que la experiencia específica en puestos o cargos de directivo se cumple cuando los servidores civiles han ocupado un puesto o cargo directivo, por ejemplo, el jefe de un área en concreto, ¿no? Que puede ser un órgano o una unidad orgánica de una entidad. Es pertinente indicar que en estos casos la evaluación recae en la función directiva que cumple el servidor civil, pues podría darse supuestos en los cuales
la denominación para el cargo sea diferente en los instrumentos de gestión de la entidad, sin embargo, siempre prima la identificación de la función directiva. Por ejemplo, hay casos en los cuales preguntan, ¿no? Si un juez tiene la condición de directivo público, entonces la forma de verificar si ese juez tenía la condición de directivo público es acudir al documento de gestión de la entidad del Poder Judicial y verificar las funciones. Si sus funciones eran dirigir personal, de repente emitir resoluciones, tomar decisiones, ¿no? Entonces, con esas funciones podemos identificar que tenía el carácter de directivo, ¿no? De una función de jefe, de directivo, y con eso podríamos validar esa experiencia, ¿no? Pero siempre si del nombre no podemos deducir que se trata de un cargo de jefe, directivo, gerente, entonces revisemos las funciones de ese cargo, ¿no? Para eso es necesario, reiteramos, que puedan ustedes solicitar em, el perfil del cargo, el término de referencia si era una orden de servicio o el documento de gestión de organización de la entidad. Como habíamos mencionado, en el cargo, para los cargos o la experiencia específica en cargo directivo del sector privado, es necesario que se cumpla con este requisito que está resaltado, que ha sido establecido en el artículo 20 del reglamento de la ley 31419, nos indica, ¿no? La experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre que cuenten con personal a cargo, independientemente del número del personal a su cargo u oficinas a su cargo y se ubique en la alta dirección o la que haga sus veces. Entonces tiene que cumplir dos requisitos: que haya tenido personal a su cargo u oficinas a su cargo y que haya estado ubicado en la alta dirección o haya reportado allá, ¿no? Y como indicamos, la forma 100% segura de saber que existía una alta dirección es ver el estatuto de constitución de esa empresa privada o institución privada. Ahora, respecto a el encargo o la experiencia adquirida mediante encargo de puesto de funciones, en el informe compendio de las opiniones técnicas emitidas en el marco de la ley 31419, en el informe 745 del año 2023, se ha indicado, como podemos verificar aquí, se ha identificado los numerales de los artículos que señalan que sí es posible convalidar, verificar y validar la experiencia en cargo directivo adquirida mediante un encargo de puesto de funciones, ¿no? Hay personas que están por mucho tiempo encargados de puestos, entonces esa experiencia es también en un cargo directivo porque el encargo como opción de desplazamiento, por definición, siempre es en un cargo directivo. Entonces, esa experiencia adquirida va a poder ser considerada para efectos de acreditar la experiencia para la ley 31419. También en este informe técnico 745 se abordó las consultas respecto a labores prestadas de manera ad honorem, es decir, sin contraprestación económica, ¿no? Y lo que nos indica este informe es que las características fundamentales de las labores bajo la condición ad honorem son que las prestaciones son desarrolladas de manera eventual e inconstante, no persiguen fines económicos, no son retribuidas o remuneradas. Los servicios prestados pueden tener fines de voluntariado, de manera recreacional, altruista, entre otros. La persona no cumple con una jornada de trabajo, no tiene carga laboral, ni tareas, ni cumple metas o objetivos. La labor, función realizada se limita al tiempo demandado para atender las necesidades concretas de los funcionarios a los que se brinda sus servicios, las que suelen ser ocasionales y específicas, ¿no? En consecuencia, indica este informe, dichas actividades no pueden ser equiparables o equiparadas a las actividades desarrolladas en el marco de una relación laboral o contractual civil, por lo que la experiencia obtenida en las labores actividades ad honorem no podrán ser o considerarse válidas para acreditar experiencia laboral general o específica de conformidad con las características antes señaladas en el marco de la ley 31419 y su reglamento, ¿no? Entonces, por ello, debido a estas razones, es que no se puede considerar esa experiencia ad honorem. Siempre tiene que verificarse que haya existido una contraprestación, ¿no? Entonces, ahora continuamos con el paso 3, que es respecto a cómo acreditar experiencia en el sector privado, ¿no? ¿Cómo nosotros como gestores de recursos humanos podemos verificar la experiencia en el sector privado? Uno, como lo tradicional, es las constancias o certificados de trabajo, ¿no? Otro, a través de hojas de liquidación de beneficios.
certificados de rentas o retenciones de impuestos de quinta categoría, boletas de pago u otro documento que se señale la fecha de inicio y fin de las labores, así como el cargo ocupado. Eso nos va a ayudar a acreditar la experiencia en el sector privado. De repente, experiencia en la materia, ¿no? De repente esta persona trabajó en una empresa realizando o haciendo postulaciones para contratación con entidades del Estado, ofreciendo los servicios de la empresa a entidades del Estado por contratación pública, tiene experiencia en contratación pública, ¿no? Entonces, de repente, esa experiencia es posible de considerar, pero tenemos que tener documentos que nos acrediten la fecha de inicio y término de esa experiencia, ¿no? Y una recomendación que hacemos es que se utilice el certificado único laboral, ¿no? El certificado único laboral, como pueden ver aquí, es un documento que contiene información de la experiencia laboral formal, es decir, aquellas empresas privadas que han hecho la declaración del trabajador ante el Ministerio de Trabajo, ante la SUNAT, reportan esa información y el certificado único laboral lo tiene registrado. Entonces, cuando se emite el certificado, ahí se verifica la fecha de inicio y término y el nombre del cargo y el nombre de la empresa donde trabajó esta persona, ¿no? Entonces, hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, las personas presentan una constancia de trabajo y cuando se ha verificado, en realidad no era un trabajador, sino que la empresa le dio un certificado de trabajo, pero en realidad nunca la declaró como trabajador y, y la persona podría pensar que sí fue trabajador, pero esa empresa nunca lo declaró. Entonces, por eso es que nosotros les recomendamos que ustedes, si es posible, le soliciten, en el caso de certificados del sector privado, para verificar que realmente eran trabajadores y tenían un vínculo laboral, que les entreguen el certificado único laboral para convalidar, para corroborar que esa experiencia realmente fue laboral, es decir, que hubo un vínculo bajo un régimen laboral, ¿no? Y evitar contingencias en el futuro de que se pueda hacer una verificación posterior y resulte que en realidad no era un trabajador, sino que era una persona que prestó servicios bajo locación, ¿no? Entonces, para evitar ello y tener toda la información veraz, es mejor que desde un inicio ustedes le recomienden que les remita su certificado único laboral si va a presentar experiencia en el sector privado. Bien, ahora vamos ya por el paso 4, ya estamos por terminar esta conferencia, ¿no? En este caso, en el paso 4, como habíamos mencionado, se verifican los impedimentos e incompatibilidades para el acceso a la función pública. De este lado tenemos algunas, perdón, de este lado izquierdo tenemos el listado de algunas normas que están señaladas en el anexo 1 del reglamento de la ley 31.419, ¿no? Por ejemplo, la ley 30.794, ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena por terrorismo, apología del terrorismo y otros delitos como tráfico ilícito de drogas, violencia sexual, ¿no? Aquellas personas que han sido condenadas por estos delitos ya no pueden trabajar en el Estado, ¿no? Entonces es por ello que es muy importante que ustedes puedan solicitarles a ellos sus antecedentes penales judiciales para efectos de verificar que no hayan tenido una condena por estos delitos, ¿no? Esto es parte de las declaraciones juradas en todo caso que tendrían que presentar estas personas, ¿no? También el decreto legislativo 1295 que regula el tema de la inhabilitación para la función pública administrativa, ¿no? El decreto legislativo 1367, que también regula otros delitos que impiden la prestación de servicios en el sector público. Y por último, la ley 31419, que como habíamos visto, establece unas incompatibilidades, por ejemplo, no tener inhabilitación política, ¿no? Emitida por el Congreso de la República para el ejercicio de la función pública. Y acá del lado derecho tenemos los registros que han sido identificados en el artículo 28 del reglamento que son de obligatoria revisión. El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica, ¿no? Que este registro se verifica cuando el perfil del puesto requiere que el cargo sea requiere un título de abogado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el jefe de la oficina de asesoría jurídica, que siempre tiene que tener título de abogado, entonces en ese caso sí es necesario que se verifique el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica, ¿no? La plataforma de debida diligencia también tiene que revisarse y por último el registro de deudores de reparaciones civiles, que por el momento
No tiene una plataforma, digamos, de acceso público, pero para ello el propio reglamento de esta norma establece una declaración jurada. Tiene un anexo que tiene una declaración jurada, entonces ese anexo tendría que presentarse para acreditar que no cuenta con una deuda con el Estado, ¿no? A través de una reparación civil, ¿no? Entonces, acá le hemos puesto un aviso que dice, si la entidad no tiene acceso a plataformas que no se encuentran implementadas a la fecha, como por ejemplo el REDERESI, se debe emplear otros mecanismos de verificación existentes o la declaración jurada de no estar en curso en estos impedimentos de acceso al servicio civil. Otra recomendación también es, ¿qué pasa si justo estoy haciendo mi verificación y la plataforma electrónica no está funcionando bien? Entonces, la recomendación es que hagan la captura de pantalla donde se vea la fecha y la hora de ese desperfecto en esta plataforma y si es que ya tienen que emitir el informe de cumplimiento, señalarlo, ¿no? Y hacer que la persona suscriba una declaración jurada. Pero luego igual hacer la verificación, justificar que en ese momento no estaba. Pero si pueden esperar un poco de tiempo, de repente al día siguiente ya está solucionado el problema, nuevamente hacer la consulta al Registro Nacional de Sanciones o al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Bien, ahora vamos por el paso número 5. En este paso les queremos recordar que Servir emitió un oficio múltiple en el año 2023, el oficio múltiple 10, que remitió a las entidades del gobierno nacional y del gobierno regional y local un modelo referencial de informe tipo que tiene una estructura, pero esto como mencioné es referencial, por lo tanto, las entidades lo adecúan a la forma en la cuales evalúan la ley 31, los requisitos de la ley 31419. Este informe tiene la siguiente estructura. Vamos a ver que tiene el cumplimiento del perfil y en el cumplimiento del perfil se coloca formación, capacitaciones, experiencia general, experiencia en la función o materia en el puesto cargo sector público, ¿no? Esto ya ustedes cuando elaboren el informe adecuado al cargo, lo adecúan, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos no piden experiencia en función o materia, solamente en el puesto cargo sector público, ¿no? ¿Y por qué colocamos capacitaciones? Porque como habíamos mencionado, cuando se hace la verificación de la ley 31419, se verifica el cumplimiento de requisitos del documento de gestión de la entidad que debe estar adecuado y contener los requisitos mínimos de la ley 31419. Solo en el caso que la entidad todavía no haya adecuado sus cargos a los requisitos de la ley 31419, se hace una doble verificación. La verificación de la ley y la verificación de los requisitos del perfil. Pero siempre el perfil de un cargo por lo general no solamente establece la formación académica, que es decir, el título o grado de bachiller o maestría, sino que también en algunos casos solicitan capacitaciones. Es por eso que acá se señalan las capacitaciones. Si el perfil del cargo pide capacitaciones, esas también se tienen que verificar en el informe y sustentar en el informe de cumplimiento de requisitos. Otro punto que tiene el informe modelo referencial es el de la sección de inhabilitación e impedimentos para contactar con el Estado, ¿no? Aquí nos señala que se tiene que verificar la plataforma de debida diligencia, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, el Registro de Deudores Alimentarios, el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica cuando corresponda, que como les había explicado es cuando se requiere, en el perfil se requiere título profesional de abogado. Otros requisitos que pueden también, depende del cargo, por ejemplo, la certificación OCE cuando es un cargo esté involucrado en el sistema de abastecimiento, sistema administrativo de abastecimiento. Por ejemplo, en la habilitación vigente, cuando se trata de repente, por ejemplo, obras públicas, ¿no? Inversión pública, tiene que ser un ingeniero, un arquitecto, tiene que tener su habilitación vigente. Y otros que en algún caso las entidades propiamente lo han señalado en su documento de gestión interna de perfiles, ¿no? Acá les estoy dejando el enlace al cual pueden hacer clic y les aparece la página web donde está este informe técnico y los archivos de los modelos de informe, ¿no? Perdón, este oficio múltiple con los modelos de los informes. Ahora, el último paso, que es la designación y publicación, ¿no? Este paso inicia previamente con la emisión del informe de cumplimiento, es decir, el funcionario o la máxima autoridad administrativa debe contar con el informe emitido por la Oficina de Recursos Humanos que concluye que la persona cumple los requisitos, ¿no? Luego de ello, se continúa con la emisión de la resolución de designación y
de acuerdo a la ley 31419, esta resolución de designación tiene que publicarse en la sede digital de la entidad. ¿Qué es la sede digital de la entidad? La sede digital es la página web o el portal web institucional, ¿no? Entonces, en esa página de todas maneras se tiene que publicar esa resolución de designación. Y en el caso que corresponda al puesto, el cargo, hay normas específicas que indican que se publique en el Diario Oficial del Peruano. Solo en esos casos, adicionalmente, la publicación en la página web se va a publicar en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Y luego queremos mencionar los canales de atención, ¿no? Y también hacer mención a lo que corresponde a la fiscalización posterior, ¿no? La fiscalización posterior está regulada en la Directiva 01 del 2023, Servir-GDCRH, y lo que establece esta directiva en su artículo 7 es que se tiene que hacer fiscalización posterior a la documentación que presenten los funcionarios y directivos de libre designación y remoción, ¿no? ¿Cuándo se hace esta fiscalización posterior? Luego de 2 días de haber iniciado el vínculo. A los 2 días de haber iniciado el vínculo, ya la Oficina de Recursos Humanos tiene que estar sacando el segundo día el oficio con el cual empieza, por lo menos, a hacer la fiscalización a uno de los documentos. ¿Cuáles son los documentos que se fiscalizan? Se fiscalizan todos los documentos con los cuales se indicó en el informe de cumplimiento que acreditaba los requisitos del perfil del cargo puesto. Por ello es muy importante y hacemos la recomendación que en el informe de cumplimiento se identifique el folio o hojas donde se encuentra el certificado, perfil del puesto con el cual se ha acreditado el específico requisito que se ha convalidado, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando este expediente pase al área de fiscalización posterior, al área que se le ha asignado la labor de la fiscalización posterior, ellos de manera más rápida puedan identificar cuáles son los documentos o constancias de trabajo a las cuales van a hacer fiscalización posterior, ¿no? Para que de esta manera no se realice la fiscalización a todos los documentos que presentó el candidato, porque no todos son los que se validan, ¿no? Solamente se va a hacer fiscalización posterior, como lo dice el artículo 7 de la Directiva 01-2023, de aquellos con los cuales se acreditó el cumplimiento del perfil del puesto, ¿no? Entonces, este procedimiento dura 15 días hábiles. A los 15 días hábiles, el responsable de la fiscalización posterior emite un informe de conclusión de la fiscalización posterior donde identifica las respuestas, los documentos que se han fiscalizado y emite una conclusión, ¿no? Si en caso no se recibiera una respuesta de alguna de las entidades o instituciones privadas a las cuales se le ha solicitado la confirmación de la validez del documento presentado, en ese caso, luego que se reciba la documentación, se va a ingresar al legajo y se deja, ¿no? En el informe de verificación de la fiscalización posterior, se deja una nota que indica que respecto de ese oficio que se envió, no se obtuvo respuesta, ¿no? Y que se queda pendiente la respuesta de ese documento. Y recordar que aquellos documentos que no tienen respuesta de parte de la entidad que verifica o que certifica de la validez del documento, mantienen la presunción de veracidad hasta que la institución privada o pública responda indicando que era o no era verdadero, ¿no? En el caso que no fuera verdadero, bueno, se inician las acciones penales respectivas respecto a la persona que presentó la documentación falsa y por supuesto se tiene que hacer la desvinculación de la persona. Bien, entonces queremos acá mencionarles los canales de atención que tenemos para ustedes de parte de Servir. En cuanto a consultas, los invitamos a hacer sus consultas a través del canal CESI, ¿no? Este es el enlace, ustedes colocan en cualquier buscador de internet, consulta CESI Servir, y le va a aparecer el enlace para hacer la consulta. Y también tenemos el servicio de asistencia técnica. En ese servicio, Servir brinda orientación, acompañamiento sobre las normas del sistema en el proceso identificado, por ejemplo, si es para la ley 31419, hacemos también la asistencia técnica, en la cual en esta asistencia técnica se elabora un documento aplicando la información brindada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nos remitan un informe, nosotros les ayudamos a revisarlo, le identificamos qué se puede mejorar, qué se puede completar, qué es lo que le falta, y ahí les enviamos nuestras recomendaciones y ya quedan ustedes aplicar, implementar esas recomendaciones para mejorar su proceso, ¿no? Si también ustedes quieren elaborar una directiva
que regule internamente cómo hacer la verificación de del cumplimiento de requisitos de la Ley 31.419 y sus impedimentos, también nos pueden solicitar asistencia técnica al correo que estoy indicando en la parte inferior de esta lámina, sistema.rh@servir.gov.p, y nos solicitan y nos remiten el documento ya elaborado, el proyecto, borrador de su directiva o lineamiento interno, y nosotros les ayudamos a revisarlo y le indicamos qué elementos se pueden mejorar, qué le falta, o les remitimos documentación o informes técnicos que les ayuden a aprobar un documento idóneo para una mejor gestión de este proceso de vinculación en el marco de la Ley 31.419. Bien, entonces queremos recordarles que les hemos enviado un enlace para que ustedes puedan remitir sus informes de verificación de cumplimiento, ¿no? Y de esta manera podamos revisarlos y también hacerles recomendaciones. Gracias por la exposición, Carolina. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, pero antes quiero indicar lo siguiente, ¿no? Les recordamos, por favor, mantenerse conectados. Recuerden que el tiempo mínimo de conexión es 72 minutos, que equivale al 80% de la duración de la sesión, para que puedan luego obtener lo que es su constancia de participación. Estamos compartiendo a través del link del chat de Zoom un link donde vamos a mostrar la primera pregunta que nos ha dejado la expositora el día de hoy para que ustedes puedan participar. La plataforma que vamos a utilizar es la plataforma interactiva de Google, y la primera pregunta que Carolina nos ha dejado es: ¿qué elementos de la función se utilizan para evaluar la experiencia, el expediente en función? ¿Es correcto, Carolina, la pregunta? Sí, De acuerdo. entonces ujú, queremos que ustedes ingresen al Google Club. Les han compartido por el chat la plataforma de Google Club. Sí, vemos que ya están empezando a responder, entonces mientras los participantes dan la respuesta a esta pregunta que tenemos en pantalla, Carolina, te hago la primera pregunta que ellos nos han dejado para ti. Es: Sí. ¿las sanciones de contratación de personal que no cumplen con el perfil recaen en el encargado de recursos humanos? Ahí va a haber responsabilidad. Bueno, en principio, si es un tema, una responsabilidad administrativa, ¿no? Em, Hay dos tipos de responsabilidad. Una que la determina la Contraloría y otra la que determina la propia entidad, ¿no? Em, lo que se tiene que identificar o lo que se va a identificar es quiénes han participado en esa designación, ¿no? Y de todas maneras, el informe que es el que sustenta o digamos da pie a que se emita la resolución es el que emite el jefe de recursos humanos. Por lo tanto, el jefe de recursos humanos tiene que tener mucho cuidado al momento de dar, digamos, fe de que esa persona cumple los requisitos de un cargo de confianza, porque es su responsabilidad, es su palabra de que esa persona cumple los requisitos y que se ha hecho una evaluación acorde al marco normativo y a los criterios emitidos por Servir, ¿no? Entonces, em, hay responsabilidad tanto de quien emite el informe de cumplimiento como responsabilidad de quien designa a la persona. Como habíamos visto, también hay una responsabilidad penal porque, como mencioné al inicio de la conferencia, hay una modificación en el Código Penal que incluye a la designación en cargos, ¿no? Para los cuales no se cumple el perfil del puesto. Entonces, no solamente es el nombramiento, como antes se decía, sino también es la designación en cargos de confianza. Entonces hay una responsabilidad que ya se determinará en el procedimiento, ¿no? Administrativo y también en el proceso penal. De acuerdo, Carolina, muchas gracias por la respuesta. Bueno, volvemos a repetirle a los participantes que aún pueden responder la pregunta que tenemos en pantalla. Tenemos dos opciones. Hasta ahorita tenemos 336 personas en la plataforma. Somos 995 en Zoom, así que los esperamos unos minutos más para que sigan respondiendo. La siguiente pregunta que tenemos, Carolina, es: ¿la experiencia de un policía o militar, cómo se califica para un cargo donde se solicita experiencia específica de 3 años en los temas de gestión pública, gestión municipal y conducción de personal, dado que se debe evaluar en un cargo directivo? ¿Mm? Bueno, como habíamos visto, la evaluación en de la experiencia en la materia
requiere que nosotros en primer lugar identifiquemos el perfil del cargo que requerimos cubrir, ¿no? Una vez que identificamos el cargo que requerimos cubrir, si es un cargo es un cargo directivo que va a haber gestión pública, identificamos los términos de gestión pública que están señalados en las funciones de ese cargo y vamos a ver la experiencia que nos presente el candidato. Si es un policía o un militar en retiro, podría haber trabajado en una oficina administrativa del sector al que perteneció y conocer de la materia, ¿no?, que se está evaluando. Podría haber trabajado de repente, si es un cargo directivo de gestión pública, específicamente la gestión pública es amplia, ¿no? Podríamos decir que la gestión pública es todo lo que ve el sector público, pero, por ejemplo, en lo que es contratación pública, de repente ese militar o policía tuvo un cargo que le permitió estar prestando servicios en una oficina que veía la contratación pública, ¿no? Entonces, por lo tanto, conoce el marco normativo público, los procesos, los procedimientos, y en su constancia de prestación de servicios o tendría que remitir un documento emitido por su empleador o por su ex empleador donde indique que vio o las funciones que tenía y que vio, conoció, tuvo experiencia en esa materia de contratación pública, por ejemplo, ¿no? Ahí también recordar que cuando se hace la evaluación de la materia, solo evaluamos materia, no evaluamos en el nivel del cargo, no evaluamos en el cargo directivo, porque el cargo directivo lo vamos a evaluar después, ¿no? Para ese es otro análisis, como habíamos visto. Luego, por ejemplo, si quiero ver si esa persona, militar o policía, tuvo experiencia en un cargo directivo, ahí tengo que ver si en los cargos que desempeñó en el documento de gestión de la entidad estaban calificados o clasificados como cargos directivos. Voy a tener que revisar los documentos de gestión de esa institución, sea la policía, sea las Fuerzas Armadas, ¿no? Para verificar que realmente en las funciones que tenían eran funciones directivas, ¿no? De acuerdo, Carolina, muchas gracias por la respuesta. Vamos a mostrar la tendencia, cómo es que han marcado los participantes para que tú nos puedas dar la Ujú. retroalimentación. Entonces vemos ahí bastante reñido, un 55% marcó verbo más objetos más resultado y un 45% marcó verbo más objeto. Carolina, ¿cuál era la Ujú. opción correcta? Bien, entonces vamos a ver, ya puedes poner la respuesta correcta, por favor, Ana. Bien, la respuesta correcta, como señala el Book Club, es verbo más objeto, ¿no? Como había indicado en la conferencia del día de hoy, para evaluar la experiencia en función, si bien la estructura de una función es parte de la metodología para elaborar perfiles de puesto, nos indica que la función tiene tres elementos, que como vemos en la respuesta uno es verbo, objeto más resultado. Cuando vamos a evaluar la experiencia en función, solamente vamos para la evaluación, solamente vamos a tomar dos elementos, que es verbo más objeto, ¿no? Entonces, esos son los elementos de la función que se utilizan para evaluar el cumplimiento del requisito de experiencia específica en función. Solo verbo más objeto. Y eso está señalado en el informe técnico que les indiqué del año 2023, ¿no? Y que ustedes lo van a tener cuando se les remita el PPT. También lo pueden encontrar en la página web de CPI. Muchas gracias. Entonces les recordamos a los participantes ahí para que puedan ver cuál es la respuesta correcta y pasamos a la siguiente pregunta que nos ha dejado la expositora. Y es, ¿qué documentos necesita la ORH para verificar experiencia en materia? Tenemos igual dos alternativas. El equipo de soporte técnico ha vuelto a compartir el link a través del chat de Zoom. Pueden ingresar al link o si están en la pantalla simplemente actualizar para que vean la pregunta. También recuerden que el equipo de soporte técnico les está dejando la encuesta de satisfacción. Es importante que la llenen para seguir mejorando estos eventos que llegan hacia ustedes. Carolina, nos deja la siguiente pregunta. Para los cargos directivos públicos en gobiernos locales, ¿se aplica la ley de la idoneidad hasta qué nivel de organización y a qué tipos de municipalidades se aplica? Ya. Bueno, sobre los niveles a los cuales aplica la ley 31.419, ley de idoneidad, también llamada ley de idoneidad, nos vamos a remitir a lo que señala el artículo 12 del reglamento de la ley 31.419. Este artículo 12 indica que para efectos del nivel de gobierno nacional y regional, le va a aplicar hasta el tercer nivel organizacional, que es el nivel de las unidades orgánicas, y en el caso de los gobiernos locales va a aplicar hasta el segundo nivel organizacional, que es el de los órganos, ¿no? Va a aplicar alta dirección y
órganos de los gobiernos locales, ¿no? Ahora, respecto a los tipos de municipalidades, el reglamento de la ley 31419 hace mención a una resolución viceministerial que establece la tipología de municipalidades a nivel nacional, y esa es la tipología que se utiliza en la ley 31419. Cada tipo de municipalidad tiene requisitos expresamente indicados que tenemos que verificar cuando hagamos el informe de cumplimiento. De acuerdo, muchas gracias, Carolina. Entonces, ahora también les indicamos a los participantes que el equipo de soporte técnico les está dejando un link donde pueden encontrar el pack de materiales, donde va a estar la presentación que ha utilizado el expositor el día de hoy, para que la tengan de consulta y también la puedan compartir. La siguiente pregunta es, ¿cómo identificar los niveles organizacionales en los gobiernos locales para la aplicación de la ley de la idoneidad? Te escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Ana? Sí. ¿Cómo identificar los niveles organizacionales en los gobiernos locales para aplicar la ley de la idoneidad? Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos identificarlo? En principio, los niveles organizacionales están señalados en los lineamientos de organización del Estado, que es una norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Ahí están definidos todos los niveles organizacionales, y el primer y segundo nivel, como había mencionado, es la alta dirección y los órganos, y lo identificamos, los que pertenecen al segundo nivel, en el Reglamento de Organización y Funciones de las Municipalidades o Manual de Operación, en caso que sea un proyecto o programa. Bueno, entonces, Carolina, vemos la tendencia a esta segunda pregunta que nos dejaste para los participantes. Ahí vemos que la opción 1, términos de referencia y perfil de puestos, tiene 28%, y el perfil de puestos, término de referencia, documento, organización, ROF y MOP, tiene 73%. Sí, les vamos a ¿No? mostrar la correcta. Sí, veamos la respuesta correcta. Muy bien. Sí, como habíamos visto en la exposición del día de hoy, digamos, la documentación completa, claro, esto depende de cada caso en concreto cuando revisemos, analicemos la documentación que nos presenta el candidato, pero por lo general los documentos que se necesitan para evaluar la experiencia en la materia o también en la función son perfil del puesto, que puede estar en el MCC, en el MPP o en el MO, el término de referencia si se trata de una orden de servicio, porque ahí dice las actividades que desarrolla en ese servicio. Recordemos que las órdenes de servicio no tienen funciones, sino que se describen actividades que tienen que desarrollar en el servicio. Y el documento de organización de la entidad, que dependiendo del tipo puede ser el reglamento de organización y funciones ROF o manual de operación. Entonces la respuesta correcta es la número 2. De acuerdo, entonces pasamos a la siguiente pregunta que nos has dejado y dice, las labores ad honorem no se consideran ¿por qué? Tenemos la opción 1, la persona no cumple con una jornada de trabajo, no tiene carga laboral ni tareas, ni cumple metas objetivos. O la opción de 2, porque percibe fines económicos y no son retribuidas ni remuneradas. Los invitamos nuevamente a participar. El link de ingreso a Bootclub está en el chat de Zoom, o si no le pueden dar a actualizar a la pantalla. La pregunta que tenemos, Carolina, es la siguiente. Si una entidad tiene su MOF del 2012 y desea actualizar sus perfiles de puesto, ¿es posible hacerlo? Bien, Ana, respecto a ello, habíamos mencionado también en la conferencia del día de hoy que el manual de organización y funciones MOF es diferente al manual de operaciones, porque el manual de operaciones es un documento de gestión. El MOF es un instrumento de gestión que ya quedó, digamos, desfasado, ya no tiene un marco normativo que le permita actualizarse ni elaborarse, quedó derogado el documento que regulaba cómo hacer esas actualizaciones o aprobaciones. Y ahora el documento de gestión que es el que se utiliza es el manual de clasificador de cargos. Por lo tanto, una entidad que tiene MOF, manual de operaciones, perdón, manual de organización y funciones MOF, no tiene un marco normativo que permita modificar, ¿no? De ninguna manera. Entonces, si necesita actualizar un perfil de un cargo, tiene que elaborar su manual de clasificador de cargos. La forma de hacerlo, de elaborar el manual de clasificador de cargos, es utilizar lo que indica la Directiva 01, perdón, la Directiva 06-2021-servir-GDSRH, la cual indica el formato, indica los lineamientos, y si ustedes requieren asistencia técnica para elaborar su manual de clasificador de cargos, lo pueden solicitar al correo cappro@servir.go.p.
pero recordemos que es la propia entidad la que aprueba el manual de clasificador de cargos, no requiere opinión previa de Servir. Sin embargo, le recomendamos que reciban una asesoría por parte de Servir, como es como una revisión. Ustedes elaboran el proyecto de manual de clasificador de cargo, lo remiten al correo caprovisional@capro@servir.gov.p, y de esta manera, en esa asistencia técnica les van a revisar su manual de clasificador de cargos antes de aprobarlo para que esté alineado a lo que dice la Directiva 06/2021, y luego cuando ya quieran hacer actualizaciones o hacer contrataciones, no tengan inconvenientes porque podrían ocurrir incongruencias entre ambos documentos de gestión, ¿no? Entonces, la asesoría que les brinde Servir a través de la asistencia técnica les va a permitir evitar esos errores o contingencias negativas para ustedes. De acuerdo, muchas gracias, Carolina. Vamos a mostrar la respuesta, a ver la tendencia que han marcado nuestros participantes primero. Ahí vemos que tenemos un 79% para la opción 1 y un 21% para la opción 2. Y ahora mostraremos la respuesta correcta. Ujú. Y vemos que la mayoría ha acertado en la respuesta correcta. Sí, Y con sí. esta, con esta pregunta terminamos la interacción del club. Te hago la última pregunta de la ronda, no sin antes mencionarle a los participantes que tienen cámara web y que desean participar en la foto final del evento, que puedan levantar la mano con el icono de Zoom para que el equipo de soporte técnico los pueda pasar a panelistas. Les recordamos que solo deben prender la cámara y no el audio. Carolina, la pregunta es, ¿cuál es la sanción por designar encargos que en CAP no están considerados como confianza o directivos de libre designación o remoción? Bien. En sí no hay, digamos, predeterminada una falta en la ley del servicio civil por designar fuera de, digamos, del marco normativo del límite establecido, pero definitivamente es un incumplimiento normativo. Por lo tanto, corresponderá al secretario técnico evaluar, ¿no? El secretario técnico de procedimientos disciplinarios, en qué falta podría subsumirse esta conducta irregular, ¿no? Respecto a la designación fuera del límite máximo permitido y sin concurso público. Lo que sí habría, de todas maneras, es una responsabilidad también de la persona que ingresó a ese cargo, ¿no? Por haberlo hecho sin un concurso público, porque si no estaba dentro del límite establecido por la norma para los cargos de confianza, es decir, que ingresa sin concurso público, tendría que haber ingresado por concurso público, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que analizar bastante complejo y que ya le corresponderá al secretario técnico de procedimientos disciplinarios. Muchas gracias, Carolina, por la respuesta. Ya vemos a los participantes con las cámaras prendidas. Te doy paso para tus palabras de cierre de esta conferencia, Carolina. Sí, muchas gracias, Ana. Bien, bueno, les agradezco a todos ustedes estar hasta estas horas presentes en esta conferencia. Esperamos que les haya sido de ayuda la información que les hemos brindado. Se les va a remitir los materiales de esta capacitación, de esta conferencia. Y nuevamente les pedimos que se puedan inscribir en los cursos que hemos desarrollado para ustedes. Un curso que es el de diseño de perfiles y el otro que es el curso de eh, evaluación meritocrática, ingreso meritocrático en el marco de la ley 31419, que están disponibles en la página web de Servir, y les pedimos que se puedan inscribir para que puedan llevar el curso totalmente gratis y puedan ustedes capacitarse sobre lo que hemos explicado el día de hoy, pero de manera más detallada. Lo hemos preparado nosotros para ustedes y esperamos que lo puedan utilizar, y les dan su certificado y les sirve para postular a cualquier oficina de recursos humanos, ¿no? En cualquier convocatoria pública. Muchas gracias, Carolina, por la exposición, por también haber ayudado a absolver las dudas en la ronda de preguntas. Bueno, ahora sí, finalizamos la sesión. No sin antes agradecer la participación de todos los servidores y servidoras que se han quedado conectados hasta el final de la sesión. Esperamos que esta capacitación los ayude en el desarrollo de sus funciones y con nosotros será otra oportunidad. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.